¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús en María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir con todos ustedes a través, pues, de esta historia de amor, el amor de Dios por ti y por nosotros. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la radio, la televisión, el internet y a través también de las redes sociales, a través de nuestras páginas de redes sociales que nos acompañan en Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, Monte María Radio y Televisión. Ahí nos pueden ustedes acompañar y hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, dudas, todo con mucho gusto. Pues ahí trataremos nosotros de ir compartiendo, de ir aprendiendo juntos esta experiencia del amor de Dios. Bueno, hemos estado hablando, hemos estado compartiendo algunos puntos interesantes sobre la razón de nuestra fe, lo que creemos y cómo muchas veces los cristianos nos atacan. Bueno, déjenme antes saludar a una familia que quiero mucho, la familia Mora Bringas, allá en Temécula, que hace unos días tuve la oportunidad de ver y que a veces nos comparten a través, bueno, nos oyen allá en Temécula. Bueno, saludos a todos nuestros hermanos también allá en Temécula, mi querido Leonel y su esposa bellísima Ana Lisbeth. Saludos también a sus hijos Bernardo y Leonel. Bueno, y estábamos hablando sobre algunos elementos interesantes de cómo los cristianos nos atacan y nos hacen, pues, dudar a veces de nuestra fe. Y obviamente ahí es donde nosotros estábamos hablando sobre el depósito de la fe, ¿sí? Sobre la tradición. Hablábamos de estos elementos tan importantes como es la revelación que se encuentra tanto en la Biblia como en la tradición, y que la tradición viene desde los apóstoles, y quien está encargada de cuidar este depósito pues es el magisterio, o sea, la iglesia, el Papa y sus sucesores, que es Pedro y los obispos, y el Papa y los obispos, Pedro y sus apóstoles, y el Papa y sus obispos es quien ha tenido la tarea de cuidar este depósito de la fe para que no se altere. Y esto le llamamos el magisterio de la iglesia, que es la que nos va a ayudar y nos va a marcar la pauta de cómo nosotros tenemos que ser, de cómo nosotros, cuando decimos creemos, lo que implica, lo que va a representar. Y veíamos algunas citas bíblicas, estuvimos viendo, por ejemplo, la última que vimos, segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 21, dice: pero ante todo tened presentes que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado por parte de Dios. Entonces, decíamos, la negación de una tradición, ¿sí?, como fuente de autoridad divina y de su poder de interpretación autorizada de la palabra de Dios, pues ha llegado a estos hombres y mujeres protestantes, que nosotros le llamamos así, a pues estas disputas, a estas discusiones, y que los ha llevado, mencionábamos el programa anterior, a la anarquía doctrinal. O sea, no tienen un cuerpo, no tienen un dogma, no tienen una estructura. Cada quien opina, piensa y toma caminos diferentes. Esto lo vemos incluso con las iglesias grandes. Ahora que ha habido esa anarquía, hay unos que están a favor de ordenación de mujeres, hay unos que están a favor del matrimonio entre homosexuales y otros que no. Y no hay quien les marque una pauta. Entonces no hay quien les diga, esto se va a hacer así. Cada uno de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que escuchan, de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les inspire, pues van a ir hablando
van a ir diciendo, no, pues es que es esto, no, pues es que es lo otro. Y obviamente por eso terminan, en esta confusión. Y al tal grado de que terminan negando los principios cristianos, los dogmas. Por ejemplo, decíamos la importancia de la familia como hombre y mujer. Ahora ya no es, para muchas iglesias cristianas, ya no es fundamental eso. Se tiene el derecho, el hombre que vive con otro hombre, a ser feliz y a formar una familia y llamarle matrimonio y tener hijos o adoptarlos. Y esto, pues obviamente, ha sido la negación de un principio universal, de un principio de vida. Obviamente decíamos y compartíamos que los escritos de los apóstoles, que conocemos nosotros como Nuevo Testamento, y también los del Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a ir descubriendo que circularon junto a otros escritos, y obviamente algunos apócrifos, o sea, atribuidos a algún apóstol, pero que realmente no fue como tal, ¿sí? Incluso de los primeros padres de la iglesia, por separado casi durante los primeros 4 siglos, ¿sí? Circulan esta tradición, este hablar por, ¿sí? Pero no escribir nada, no se escribía, sino se transmitía oralmente, se compartía la palabra de Dios. Y es precisamente este compartir que va a hacer que se haga de forma oral, o sea, se transmite, se comunica, se comparte, es lo que llamamos pues esta tradición. Sabemos que allá por el año 393 de nuestra era, ¿sí? Tenemos la más antigua que nosotros conozcamos, que nosotros descubramos, como decisión oficial de la Iglesia Católica, que era la única que existía, no había protestantes, sobre la lista de libros canónicos, la más antigua que se conoce, allá por el año 393, ¿sí? Y veíamos precisamente, no sé si lo alcanzamos a contemplar en el programa anterior, ¿sí? Sobre esta lista de libros, indicando que al margen de las escrituras canónicas, o sea, del canon que están, pues no se transmita en la iglesia ningún otro libro como si fuese parte de las escrituras divinas. Allá por el año 393, finales del siglo IV, donde ya se dice solamente estos libros se van a enseñar, todos los demás no. Entonces ya hay una selección, ya hay un discernimiento, cuáles sí y cuáles no. Todos estos elementos que van a ser importantes para todos nosotros, porque cuando no entendemos, cuando no visualizamos esto que estamos descubriendo, pues obviamente luego salen con el evangelio oculto que la iglesia no quería, ¡ay, qué estupidez! Eso siempre, desde principios ha habido escritos y no los ocultó la iglesia, simplemente no los aceptó como canónicos, no los aceptó como inspirados. Y no es que los ocultara porque no creía que los estaban, que si la iglesia no quiere que los oigas porque si no vas a saber la verdad. Lo que es la manipulación y la mercadotecnia para vender una idea. Sí, lo presentan como prohibido y entonces ahí van todos de mensotes creyendo esa pseudo verdad, que no es más que una mentira. ¿Sí? Entonces, después del 393 va a haber un concilio en África, al norte de África, en Cartago, donde se va a dar precisamente, otra vez se va a reiterar este canon, o sea, lista oficial de libros reconocidos como inspirados por Dios, ¿sí? Y con esta autoridad, ¿sí?, que ellos reconocían tener heredada de los apóstoles, o sea, no es nada más, pues así como que se nos ocurrió, ¿no? Sino que ellos como obispos, como encargados de transmitir esto, de compartir desde los apóstoles, van a determinar, obviamente guiados por el Espíritu Santo, que esta lista es la oficial. Entonces es donde vamos a ir que un evangelio de Tomás, que sea un evangelio de María Magdalena, que si es un evangelio de quién sabe quién, pues sí fueron escritos, pero no inspirados. Y no precisamente por los apóstoles o por las personas seguidoras de Jesús, se los atribuían o se le daban el nombre de, y obviamente pues no van a ser reconocidos
Y ahí es donde, con esa autoridad que ellos reconocían tener heredada de los apóstoles, es cuando van a decidir qué cartas o qué documentos eran apostólicos, me refiero a lo de el Nuevo Testamento, y cuáles no. ¿Sí? Obviamente, ni Jesús ni los apóstoles dejaron una lista. Bueno, van a creer solamente en estos y en estos no. No hubo nadie que les dijera eso. Entonces, la autoridad le viene a la iglesia desde los apóstoles, dada a Jesús a los apóstoles y estos a su vez a los obispos, para tener esta autoridad, para poder tener este discernimiento, ¿sí? Entonces es muy interesante porque en aquel momento ni hacía falta que se hiciera, porque Jesús ya había dotado a la iglesia, a su iglesia, para poder, con el Espíritu Santo, poder discernir sobre este tema y muchos otros que van a ser ahí muy importantes para que la iglesia vaya definiendo sus principios, sus valores, sus dogmas, todos esos elementos que están ahí y que pues ahora han dado vida o han dado a la iglesia que la conocemos como tal, ¿sí? Entonces, para poder eso, los obispos entonces van a apelar a la tradición de la iglesia, van a apelar a esta autoridad y van a definir lo que es el canon de la Biblia, lista o catálogo, ¿sí?, de los libros inspirados o canónicos, por eso el canon, lista de libros inspirados o canónicos reconocidos por la Iglesia Católica. Sí, obviamente muchos no católicos o muchos protestantes, y es donde vamos a ir viendo y descubriendo algunos elementos muy interesantes, porque a muchos cristianos no católicos o protestantes, en un escrito para refutar estos principios de la enseñanza católica, han dicho que la iglesia haya decidido en estos concilios cuáles libros son canónicos, sino que habiendo aceptado en forma pacífica durante 400 años el canon actual, simplemente por vez primera se vio en la necesidad de dejar constancia del mismo. O sea, no es algo que la iglesia decidió y por mis pistolas, sino que fue una cuestión de 400 años que se fueron usando, se fueron viendo, se fue discerniendo y precisamente prohibiendo en la iglesia los otros escritos que no eran inspirados. Los prohibieron diciendo, estos no podemos aceptarlos. ¿A quién se los prohibieron? Aquellos que querían ser católicos, aquellos que querían seguir las enseñanzas. No se lo podían prohibir a todo el mundo, solamente a aquellos que querían seguir las enseñanzas de Cristo. Son aquellos donde vamos a ir viendo y descubriendo estos elementos que están ahí latentes. Muy bien, entonces ahí es donde vamos a ir viendo este discernimiento. Entonces allá para el año 393 se empieza a definir las características de la lista de libros aceptados. Y ya en el concilio de Cartago, en el norte de África, se va a reiterar esta lista. Entonces, por esto mismo, quien duda de la iglesia, como hacen los protestantes, de su autoridad sobre el canon de la Biblia, pues va a terminar por dudar de la misma Biblia. Porque ¿de dónde recibieron los protestantes la Biblia? Pues de los católicos. Entonces, ¿de dónde van a decir ellos que esta lista sí y esta no? Aunque ellos sacan 7 del Antiguo Testamento, pero los del Nuevo Testamento, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde les viene la autoridad para decir estos sí son y estos no? Ellos no tienen la tradición de 20 siglos o de 15, 16 siglos cuando empezó la Reforma Protestante. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Y decía San Agustín algo que a mí me encanta siempre recordar: no creería en el Evangelio si no fuera por la iglesia. O sea, ¿cómo voy a creer en el Evangelio si no hay quien me dice que esto es palabra de Dios? ¿Quién me da eso si no es la iglesia? La iglesia es la que me lo da. Por eso, para que comprender por qué la tradición no se opone a la Sagrada Escritura. ¿Y por qué tendríamos toda la razón para responder a las preguntas de los protestantes? ¿Dónde dice la Biblia qué? ¿Dónde dice la Biblia esto? Y bueno, les podríamos decir con todo respeto, sin el afán, por todo el afán de pleito, pero sí de ayudarles a discernir, ¿sí?
y contestarles, ¿y por qué necesitaría estar solamente en la Biblia o precisamente necesariamente en la Biblia? ¿Por qué ahí? ¿Sí? ¿Que no puede estar en otros elementos? ¿Que no puede estar en lo que nosotros conocemos como la tradición? ¿Dónde estuvo la Biblia antes de ser puesta por escrito? ¿Dónde estaba? De boca en boca, de tradición, ¿sí? ¿Y dónde estuvo antes de ser determinada qué partes de la Biblia eran, sí, inspirados y qué partes no lo eran? Entonces podríamos ir descubriendo que estos casos, pues obviamente, irlos conociendo nosotros como católicos, para que obviamente nuestros hermanos protestantes, pues muchas veces cuando indican este fenómeno o este fundamento bíblico de que las principales verdades enseñadas por ellos están en la Biblia, pues nosotros podemos argumentar, bueno, ¿y en qué te basas? ¿Dónde está tu fundamento? Y ahí precisamente hay varios libros que ustedes pueden, hay un libro en inglés, no sé si lo hay en español, dice Not by Scripture Alone, y se traduciría no solo por la escritura, que habla precisamente sobre esto. El autor es un autor inglés, Robert A. Sungenis, Sun, como si fuera sol en inglés, Sun, y luego Genis, Sungenis. Y es precisamente, en el capítulo 5 vamos a encontrar cómo va a dar estas objeciones y respuestas a los protestantes sobre los principios católicos. Y responde nada más a 75 objeciones sobre los protestantes, ¿sí? Sobre este argumento de la sola escritura, ¿sí? Y nos puede ayudar muchísimo. Entonces, hasta aquí sería el ámbito de la escritura, solo la escritura y la interpretación. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a empezar con otro tema, también dentro de lo mismo, pero ahora con algo muy socorrido también, que es las imágenes, los santos y los signos sagrados. ¿Por qué los católicos fabrican imágenes? Vamos a hacer, y vamos a escuchar un canto con el Padre Rayito, ¿sale? Que hace tiempo que no ponemos. Vamos a poner uno de esos del Padre Rayito, para que a la hora que subamos el programa no nos lo corte YouTube, porque pues, aunque tenemos derechos nosotros con los cantos del Padre Rayito, pues podemos ponerlo. Vamos a escuchar este canto y regresamos. He vivido tantos años, no sé cuántos viviré, pero todos esos años, dando gracias, te estaré. Donde vida he recibido, de tu amor sin condición, hoy y siempre yo te digo, muchas gracias, mi Señor, por la vida que me has dado. Vengo a darte mi canción. Eres tú mi Padre bueno, que me creaste por amor. Donde vida he recibido, de tu amor sin condición, hoy y siempre yo te digo, muchas gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por la vida que me has dado. Gracias porque en Jesús, tu Hijo, me has llamado Hijo también.
En Jesús tú has venido a salvar al pecador. Con su sangre redentora me devuelves tu amistad, donde vida he recibido de tu amor sin condición. Hoy y siempre yo te digo, muchas gracias, mi Señor, por la vida que me has dado. Vengo a darte mi canción. Eres tú mi Padre bueno, que me creaste por amor, donde vida he recibido de tu amor sin condición. Hoy y siempre yo te digo, muchas gracias, mi Señor. Hoy y siempre yo te digo, muchas gracias, mi Señor. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro segundo bloque de tema sobre el aspecto de nuestra fe con respecto a los argumentos de nuestros hermanos cristianos no católicos, o mejor conocidos como protestantes. Y uno de los temas es las imágenes. ¿Por qué los católicos fabrican y adoran imágenes? ¿Por qué los santos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y obviamente vamos a ir viendo cómo estos elementos están ahí, desgraciadamente, y a veces nos mueven con una serie de argumentos que cuando no conocemos, un católico ignorante, por eso se dice vulgarmente católico ignorante, seguro protestante. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Fíjense, algunos de los argumentos de nuestros hermanos protestantes, ¿sí? Que decían, para mí es claro que no se deben hacer imágenes de las cosas que están en el cielo y en la tierra, ¿sí? Que no debemos de poner nuestra fe ahí, ¿sí? Y veo cómo la Iglesia Católica comete estos actos idólatras, estos actos que le rezan a un Cristo en la cruz o a una Virgen, como si pudieran hacer algo por nosotros. Son argumentos que muchas veces oímos, incluso buscan el argumento de Pedro cuando tuvo la revelación, ¿se acuerdan? Y él quiso inclinarse ante un ángel y él dice, el ángel, no, espérate, ¿qué estás haciendo? No lo hagas, solamente a Dios. Entonces, luego buscan los argumentos bíblicos, sobre este elemento que, bueno, pues nosotros ya alguna vez hemos oído, no una, muchas veces. Por ejemplo, el Éxodo, si ustedes tienen su Biblia, yo les aseguro que muchas veces nuestros protestantes han usado este texto, este pasaje para argumentar. Dice Éxodo 24, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra, o en las aguas o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Sí, y obviamente pues esto es un argumento bíblico fuerte que utilizan, ¿cómo se llama? Nuestros protestantes, pobrecitos. Y bueno, y se creen en un acto así muy interesante. Ahora, primero que nada, todo buen católico bien formado sabe que no puede ni debe adorar ninguna imagen. No, porque entonces estaríamos cometiendo idolatría. Si hay católicos ignorantes que cometen esto, sí lo hay. A veces no por maldad, sino por ignorancia. Y porque no se les ha evangelizado. La fe a veces sencilla de nuestra gente, pues
tocar la imagen y hasta se persignan o hasta luego se pasan así como si les fuera a ayudar. Yo no los critico, pero es mi obligación evangelizarlos. La imagen nos puede ayudar. Vamos a ir viendo todos estos aspectos que están ahí y que van a ayudarnos a entender, ¿sí? Si un católico adora una imagen, no es católico, es idólatra, así de fácil. Nosotros no podemos hacer, no debemos hacer esto, ¿sí? Pero obviamente no hay que confundir la adoración con la veneración de las imágenes sagradas y de los santos. Son dos cosas muy distintas, pero que a veces los mismos no entendemos y caemos, y a veces podemos confundir a la gente. Y obviamente un católico que no sabe esto, pues sí cae frecuentemente en la idolatría. Y ahí es donde vamos a ir descubriendo. Sí, entonces vemos que este texto de Éxodo 24 al 5 sí prohíbe la fabricación de las imágenes, pero al mismo tiempo también es cierto que este libro, en los capítulos anteriores, Dios mismo, creo que es en el 15, manda a hacer imágenes. A ver, si Dios dice que no y luego dice que sí, pues espérate. No, perdón, no son 5 antes, sino 5 después. En el capítulo 25 vamos a ir viendo cómo se van haciendo estas imágenes queridas por Dios. Vamos a ir viendo cómo se va a dar este mandato de Dios a la hora de hacer el templo y todos estos elementos. Búsquense rápidamente Éxodo 25, 18 al 20. Fíjense nada más, y dice: harás además 2 querubines. ¿Qué son los querubines? El nombre corresponde al de los caribú babilónicos, genios de figura semihumana y semianimal, que velaban a la puerta de los templos y de los palacios. Según las tradiciones bíblicas y la iconografía oriental, los querubines son esfinges aladas. En el templo de Jerusalén rodean el arca. No aparecen con seguridad en el culto de Yahvé más que a partir de la estancia del arca en Silo, donde se dirá que Yahvé está sentado sobre querubines. Entonces, es interesante que entendamos esto y descubrir la profundidad de nuestra fe. Nosotros no adoramos imágenes, pero el mismo Dios va a mandar a hacer que en este acto se dé la construcción o la construcción de imágenes. Entonces, veamos entonces Éxodo 18, 25, 18 al 20. Además, 2 querubines de oro macizo los harás en los extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. O sea, ahí hay una construcción de imágenes. Entonces, ¿cómo está esto? Y obviamente va a fabricar, incluso, vámonos al libro de Números, que está después del Levítico, en Números 21. Si no hay necesidad, o sea, si tomamos literalmente lo que dice Éxodo 20, 4 al 5, entonces Dios se está contradiciendo, porque manda a hacer querubines y todavía más. Y todavía más cuando vamos a ver que, ¿se acuerdan este pasaje hermosísimo, la serpiente de bronce? Cuando el pueblo reniega de Dios, ¿sí? El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de este manjar miserable. Está refiriendo al maná. Qué gachos, ¿no? Me imagino a los hijos cuando la mamá se fregó todo el día preparando. ¡Ay, esto! ¡Otra vez! ¡Ay, mamá! Oye, bueno, mi mamá nos decía esto. Luego le decíamos, mamá, ¿qué es esto? Carne de me fregué. No,
sopa de me amolé con carne de me fregué porque se la tienen que comer. No, pues así que no se la come. Pero bueno, en ese sentido, fíjense, estamos hastiados de este manjar. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Y bueno, vemos en esto que dice, Moisés intercedió por el pueblo, dijo Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todos los que hayan sido mordidos y la miren, vivirá. O sea, imagínense este cuadro, se están muriendo y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un mástil y ponla elevada, y todo el que esté muriéndose y voltee a ver esa serpiente se va a salvar. Entonces, ¿dónde está la prohibición de hacer imágenes? Obviamente sabemos nosotros que aquí representa mucho más esa serpiente, pero bueno, es uno de los elementos que van a ser muy interesantes, ¿sí? También sabemos que David, el rey David, entrega a su Salomón un plano donde se detallaba algunos elementos de la construcción. Si tienen su Biblia de Jerusalén, ábranla por favor en Primera de Crónicas, el libro de Crónicas, cosa que los protestantes no tienen, Este libro no lo tiene, pero déjenme ver. Crónicas 457 en mi Biblia de Jerusalén. Primero de Crónicas, capítulo 28, versos 18 al 19. Vamos a ver qué nos dice este libro de Crónicas. Y dice así. Estoy en la página 486 de mi Biblia de Jerusalén. Dice así: para el altar del incienso, oro acrisolado según el peso. Asimismo, el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño del arca. A ver cómo está eso. Y si quieren todavía algo más, vámonos con el profeta Ezequiel, rápidamente. En mi Biblia está por la 1249. Profeta Ezequiel, 1249. Y vamos a buscar el capítulo 41. Capítulo 41, versículos 18. Dice así. Dice bien, de la ornamenta interior. En el versículo 18 dice, había presentados querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía dos caras. Otra vez, imágenes, imágenes y más imágenes. Entonces, hay que saber interpretar. Obviamente, como los cristianos le interpretan como ellos les da la gana, o como el Espíritu Santo, entre comillas, y con signos de interrogación, les inspira, bueno, pues ellos dicen que ahí no hay que hacer imágenes. Entonces, ¿por qué en la Biblia el mismo Dios pide que se hagan estas imágenes? O sea, obviamente no es para adorarlas, simplemente es un signo, pero lo importante para el pueblo judío era lo que estaba dentro del arca. Pero obviamente, entonces como cristianos no debemos olvidar que la Biblia misma recurre a las imágenes de Dios, porque vemos que los primeros capítulos del Génesis y los libros posteriores nos hablan de Dios por medio de imágenes antropomórficas. A ver, ¿qué significa esto? ¿Suena como enfermedad contagiosa? No. Antros, hombre, forma, morfes, formas de hombre. A Dios se le atribuyen formas humanas. El brazo poderoso, el pie de Dios, la mano de Dios, la mirada de Dios, todo, o sea, hasta los sentimientos del hombre, ¿no? Y que se enojó Dios, y la ira de Dios. O sea, son cuestiones antropomórficas, es decir, se le asignan a Dios rasgos humanos, ¿sí? Para poder hacerlo comprensible a los primeros oyentes, ¿sí? Y luego a los lectores de los libros, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios es descrito por los autores sagrados muchas veces como modelando en sus manos la arcilla para hacer el hombre. O sea, Dios no tiene manos.
Entonces, ¿por qué le ponen manos? Eso es una idolatría. ¿Están haciendo imágenes ahí? Pues no, obviamente hay que entenderlo. Como también incluso en el Génesis, sabemos esa parte, ¿no? De que modeló con sus manos al hombre. En el capítulo 2, versículo 7, dice así: entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Formó al hombre con el polvo del suelo. Y luego también en Génesis, cuando el arca, ¿se acuerdan? Si es el arca, déjenme checo, para no mentirles, sí. El arca, como en el capítulo 7, con lo del arca de Noé, en el versículo 16, dice: y los que iban entrando eran macho y hembra de cada especie, como Dios se lo había mandado. Y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. Pues ¿cómo? Pues ni que tuviera manos para hacerlo. Es una manera, es un antropomorfismo, darle o atribuirle a Dios que obviamente, pues como si tuviera una parte física, palpable, como la tiene cualquier ser viviente, ¿no? Y pues tiene el universo en sus manos, cultiva a su pueblo como un viñador, y muchas imágenes donde a Dios se le atribuyen, repito, aspectos humanos. Bueno, incluso lo clásico que sabemos de que Dios descansó al séptimo día. Oye, Dios no necesita descansar, ni siquiera se cansó, así de fácil, pero se le atribuye obviamente esto para entender algunos elementos que van a ser latentes ahí, para ir entendiendo la manera de comprender del pueblo judío a Dios. Incluso, ¿se acuerdan ese pasaje del pecado original? Cuando Dios desciende al jardín del Edén y se oyen pasos. Dios no tiene pies, pero se oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé. Pues si no tiene cuerpo. Obviamente eso es un antropomorfismo, ¿sí? Incluso Dios le va a hacer la ropita a sus dos hijos. Le va a hacer la ropita a Adán y le va a hacer la ropita a Eva. Pues, ¿cómo? Y él mismo las viste como si fueran sus muñequitos, ¿no? Versículo 21. Dice: y dio Yahvé Dios, el hombre llamó a, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Otra vez vemos esta cuestión, ¿sí? Vemos a Dios en muchos pasajes de la Biblia descrito también con sentimientos humanos. Dios se enojó, la ira de Dios, la fuerza de Dios, ¿sí? Como la voz que descuaja los cedros del Líbano, es una voz potente, que era el trueno, y le atribuían que era la voz de Dios, ¿sí? Y obviamente esto principalmente en los Salmos es muy rico en estas imágenes antropomórficas que encontramos sobre Dios, que si esto, que si aquello, ¿sí? Y obviamente es cuando entendemos, incluso se habla de los ojos de Dios, el que unge con aceite, el que está sentado en un trono, pues Dios ni se sienta ni necesita un trono. Pero de alguna manera estos elementos también es un Dios guerrero que sale al frente de su pueblo para combatir, a los pueblos enemigos. O sea, son muchas imágenes literarias, o sea, para dar a entender, a conocer, a tratar de comprender al pueblo aspectos como si fuera Dios, tuviera partes humanas o reacciones humanas, ¿sí? Y obviamente, pues esto es maravilloso poderlo entender, porque nos abre una visión completamente nueva sobre lo que Él es precisamente estos elementos. Entonces son imágenes literarias, pero no menos imágenes que un cuadro de Dios o de una escultura. Dios no tiene manos, Dios no camina, ni tiene pies, Dios no cose vestidos, ni cultiva, ni es un labrador, ni viaja sentado en una nube, ni tiene ojos, ni se viste de luz, ni nada por el estilo. Por favor, todas estas son imágenes tomadas del mundo de los hombres, o sea, de nuestro mundo, para darnos a entender a nuestros pobres intelectos la majestad divina. Pues tendríamos que entenderlo de alguna manera, ¿sí?
y obviamente pues esto es una manera de poder entender mejor. Pero si el que escribió, óiganlo bien, el que escribió este libro sagrado, me refiero a la parte humana, no la parte divina, porque sabemos que es inspirado por Dios. Si el literato, si el autor sagrado puede usar imágenes, ¿por qué no puede usarles un pintor o un escultor? ¿Sí? Si podemos hacer imágenes en nuestra imaginación, en nuestra mente, ¿por qué no pueden hacerse en el exterior? Entonces Dios, si Dios me dio la capacidad de hacer imágenes en mi mente, espérate, pues entonces Dios se equivocó. ¿Para qué me dio una mente para hacerme imágenes si Dios mismo no quiere que yo me haga imágenes? Sé que suena medio ridículo lo que estoy diciendo, pero es simplemente entender y comprender algunos elementos que van a ser muy importantes a la hora de nosotros conocer nuestra fe. Entonces, obviamente, hay que entender esto, todos estos elementos nos permite ir viendo la intención y el alcance del mandamiento de Dios, ¿sí? No es el que los protestantes están planteando. Porque si fuese así, pues Dios nos hubiera hecho diferentes a la hora de usar nuestras manos, de nuestra imaginación y de todo esto. La intención de Dios es otro. Pero, obviamente, yo no creo que alcancemos a hablarlo ahorita porque se nos ha acabado el tiempo. Para gloria de Dios, pues se nos va rápido el tiempo. Pero esto no quiere decir que podamos más adelante continuar con este tema que a mí en lo personal se me hace fascinante poder entender. ¿Sí? Y tenemos algunas intenciones que con mucho gusto vamos a poner en la Santa Misa. Si Dios nos presta, en unos momentos compartiremos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Solamente recuerden, Dios es amor y te